Tutankamón fue un faraón perteneciente a la 18ª dinastía de Egipto, que reinó entre los años 1336 al 1327 a.C. Tutankamón no fue un faraón notable ni conocido en épocas antiguas. El tamaño relativamente pequeño de su tumba, la KV62, fue la razón de que no fuera descubierta hasta el siglo XX. Howard Carter la encontró intacta en 1922. Su descubrimiento y los tesoros encontrados en ella tuvieron cobertura mundial en la prensa y renovaron el interés del público por el antiguo Egipto, convirtiéndose la máscara funeraria del faraón en la imagen más popular y conocida. Si bien formalmente se define que la 18ª dinastía finaliza con el reinado de Horemheb, se puede afirmar con un alto grado de certeza de que el joven Tutankamón fue el último faraón de sangre real de la dinastía. Ascendió al trono después del periodo de Amarna, y devolvió a los sacerdotes de Amón la influencia y el poder que habían tenido antes de la revolución religiosa y política de Akenatón. Durante su corto reinado estuvo en manos de Ay y Horemheb, que se repartieron el poder. Ay administró Egipto y Horemheb manejó el ejército. Su reinado se caracterizó por un retorno a la normalidad en el plano socio-religioso después del interludio protagonizado por su casi seguro padre Akenatón. Dicho retorno fue paulatino, restaurando el culto en los templos abandonados de dioses como Amón, Osirisita, y permitiendo la celebración de los ritos pertinentes. En el plano artístico, los cánones inaugurados bajo la égida de Amarna seguirían fluyendo hasta fundirse con los patrones tradicionales del arte egipcio. En las imágenes oficiales, la imagen del joven rey sería enfatizada constantemente junto a su gran esposa real, conjugando la herencia visual de Amarna con el mensaje político oficial de continuidad de la dinastía, claramente visible por la profusión de imágenes de Angesenamón. Su principal aporte a la historia de la humanidad fue el hallazgo de su tumba casi intacta. Esto posibilitó sacar a la luz una cantidad apreciable de tesoros, utensilios, muebles, armas, etc., dando una oportunidad invaluable para la profundización del conocimiento sobre la civilización egipcia. Sus orígenes son inciertos, ya que el final de la revolución religiosa conocida como período de Amarna implicó una suerte de maldición de la memoria sobre todo lo relacionado con el rey hereje Akenatón. Así se han formulado varias hipótesis acerca de sus progenitores, algunas inducidas deliberadamente para legitimar su acceso al trono. Los datos de su reinado son breves. Se sabe que fue coronado rey a la edad de 8 a 10 años aproximadamente. Heredó prácticamente la misma corte que el faraón herético. Así podemos ver que en el cargo de gran visir se mantuvo Ay, padre de la gran esposa real de Akenatón, y abuelo de la esposa del nuevo faraón. La comandancia de los ejércitos estaba a cargo de Horemheb, y el tesoro se encontraba bajo la supervisión de Maya. El ascenso al trono fue legitimado, de acuerdo con la costumbre de los antecesores de la 18ª dinastía, desposando a la princesa Angesenpatón, única hija superviviente de Akenatón y Nefertiti, y portadora por tanto de la legitimidad real, que también cambió su nombre cuando se restauró el culto a Amón, pasando a llamarse Angesenamón. La imagen de la pareja fue exaltada repetidas veces, ya que en los hallazgos de su tumba aparecen múltiples imágenes de ambos según el estilo artístico de Amarna. Faltan referencias a su posible descendencia, aunque pudieron ser hijas suyas dos bebés cuyas momias se encontraron en la KV62. Cuando ascendió al trono, se produjo la restauración de los antiguos cultos, intentando olvidar el interludio que significó la experiencia religiosa de Akenatón. Por las fechas en que ocurrió esto, y la escasa edad que tenía Tutankamón, muchos estudiosos creen que el abandono del culto a Atón fue debido más a sus consejeros, sobre todo a Ay y Horemheb, que a una propia decisión del faraón. Asimismo, se especula que el abandono de la capital de Akenatón, Amarna, comenzó apenas Tutankamón fue coronado. Posteriormente, durante la época del faraón Horemheb, la ciudad quedaría despoblada,
y el golpe final sería dado por los reyes de la 19ª dinastía, quienes utilizarían las construcciones abandonadas como canteras para sus obras faraónicas. No se conocen campañas militares llevadas a cabo durante el reinado de Tutankamón, lo que lleva a suponer que la situación interna de Egipto era demasiado delicada para emprender campañas militares contra las potencias rivales. Su papel resultó ser mucho más importante de lo que en un principio pareció, y fue un gran constructor que se encargó de reparar los daños cometidos por Akenatón sobre los templos egipcios. Así, no cabe sorprenderse ante el hecho de que la mayoría de los rostros de las estatuas de Amón de esta época sean los del propio Tutankamón. Esto es explicable desde el enfoque religioso, ya que se creía que el faraón tenía un origen divino, y que era engendrado por el mismo Dios. El rostro del faraón era la imagen viviente de Dios en la faz de la tierra. Precisamente, su nombre de nacimiento tiene una traducción cercana a ese significado. Durante el cuarto año de su reinado, el faraón trasladó la corte a Tebas, y restableció no solo el culto a Amón, sino también al resto del panteón egipcio. No tuvo tiempo de construir grandes obras que permaneciesen para la posteridad. Solo quedan la reconstrucción de los templos abandonados durante el reinado anterior, un nuevo templo a Amón construido al oeste de Tebas, y algunas pinturas y relieves, así como el ajuar funerario. En lo referente al enfoque artístico, es aquí donde se visualiza claramente el cambio de tendencia política y su efecto sobre los cánones artísticos. Tutankamón murió en el año 1327, a los 19 años de edad, tras reinar 9 años, y sin haber podido consolidar su poder. Su prematura muerte dejó una cierta inestabilidad en Egipto, ya que era el último miembro varón de la 18ª dinastía. A Tutankamón le sucedió su consejero y gran visir Ay, el padre de Nefertiti, desposando a la reina viuda Anjesenamón en un intento de darle legitimidad a su ascensión al trono. En términos familiares, Anjesenamón, al ser hija de Nefertiti, era nieta de su nuevo consorte, quien acabaría reinando durante 4 años. Durante este periodo Ay se ocupó del gobierno interior, mientras el general Horemheb se ocupaba de recuperar el prestigio exterior bastante dañado durante los 2 reinados anteriores, y fue posiblemente asociado al trono. Ambos nombramientos fueron apoyados por el clero de Amón, agradecido por los favores políticos recibidos. Varias son las teorías sobre la muerte del faraón. Se ha barajado la posibilidad de un posible asesinato. La principal prueba consistiría en una fractura en la cabeza, que se encontró durante una exploración de la momia, realizada en 1968. Sin embargo, parece ser que según el tercer análisis, del año 2005, el cráneo era perfecto, y si había parecido estar golpeado era porque lo habían colocado mal. Otra de las posibles causas fue un accidente de caza, puesto que un análisis mediante escáner confirma que Tutankamón sufrió una compleja fractura en el fémur izquierdo. Durante el reinado de Tutankamón, hubo en el país una epidemia de fiebre que causó la muerte de muchas personas. En la tumba del faraón se encontraron medicamentos contra la fiebre, lo cual puede indicar que murió víctima de esa enfermedad. Lo cierto es que a la muerte del rey niño, la gloriosa dinastía que liberó a Egipto de la dominación de los Hicsos, y lo convirtió en una potencia mundial se extinguió, sin dejar un sucesor al trono.